pasando por momentos bastante duros. Uno, que es, lo habíamos anunciado en la publicidad, es la decisión del Ministerio de Salud de limitar la capacidad que tenemos los cirujanos dentistas de poder prescribir ciertos medicamentos, y no solamente el hecho de limitar la prescripción, sino que además, si queremos prescribir, tenemos que ir nosotros a la farmacia, nosotros comprar el número de medicamentos, qué sé yo, que se requiere el paciente, y nosotros ir a dárselo, ¿ya? Entonces, eso le pasa solo a los dentistas, ¿ah? Yo creo que eso realmente es un tema preocupante, para lo cual vamos a contar con el apoyo del doctor Luisioca, quien, ¿cierto?, nos va a dar algunas luces sobre esto y de qué manera podemos enfrentarlo. Un segundo tema que nos interesa tocar, y que bueno que estén acá, tenemos colegas de varias generaciones, es sobre la autolimitante que se quiere poner el colegio al pretender eliminar el arancel de referencia del Colegio de Cirujanos Dentistas. Creemos, muchas personas al interior del capítulo, que es un tremendo error, un error que va en contra, primero, de los profesionales, principalmente de aquellos que ejercemos el libre ejercicio, el ejercicio privado, pero también hacia la ciudadanía, porque de una u otra forma la ciudadanía uniforma, ¿cierto?, el arancel uniforma de qué se tratan las prestaciones, y la gente puede comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si eliminamos el arancel de referencia, simplemente va a ocurrir una serie, y van a aparecer 500.000 prestaciones que van a significar distintas cosas, y cada uno va a poder armar su propio arancel con sus propias prestaciones, y la gente, ¿cierto?, va a ser la principal perjudicada. Hoy día el Estado chileno está tratando de disminuir el número de planes de las ISAPRES, porque cada ISAPRE tiene como 200 y 500 planes. No, ahora decir, no, hagamos planes y que el mismo plan lo den todas las ISAPRES. Bueno, eso es lo que estábamos haciendo hace años los dentistas, ¿ya? Una obturación de resina compuesta anterior es una obturación de resina compuesta anterior en la clínica alemana, en el consultorio de Coyhaique, en la consulta de Las Condes y en la que está en la Lija. Y queremos, ¿cierto?, y eso a la gente le sirve, porque la gente lo puede comparar. Y ahí solamente va a haber otro tema. Eso también lo queremos, ¿cierto?, poder discutir hoy día. Bueno, sin más preámbulo, quisiéramos partir presentando al doctor Luisioca, ¿cierto? Yo tengo el honor de conocerlo como profesor normalista y cirujano dentista, profesor de odontología legal. El doctor tiene una gran historia, es uno de los precursores de la época moderna de la odontología legal. En general, los dentistas recordamos, ¿cierto?, el crimen de Becker, ¿cierto?, del doctor Valenzuela Basterrica, pero nos olvidamos de repente de una persona que fue encontrada en el norte, hace años atrás, que no se sabía quién podía ser, y el doctor Sioca fue el encargado de poder identificarla positivamente, como también colaborar fuertemente en el tema triste de los detenidos desaparecidos en nuestro país, ¿cierto?, en el cual ha tenido el doctor una gran presencia y una gran colaboración con nuestro país. Sin más, doctor Sioca, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Braulio. Lo conozco de niño, antes que naciera. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación del capítulo que me permite referirme a este tema. Y tal vez no se asusten si ven alguna diapositiva con mucho contenido, porque la voy a resumir y la puse para ordenarme un poco, porque tiendo a hablar a veces, a alargarme demasiado en algunas cosas. Pero tuve que poner todas esas diapositivas porque el problema cuesta un poquito entender, ¿no? Porque hay cosas que en general nosotros siempre hemos respetado de la legislación con respecto a estas materias, ¿no? Pero yo he tratado de sistematizarla y tratar de llegar al final con
bastante de manera clara al respecto, ver dónde está lo que nos, en realidad, que constituye realmente prácticamente una afrenta, está bien puesta esa palabra. Eso, en primer lugar, agradecer la posibilidad de poder expresar mis ideas y sentimientos, ¿no? Y sentimientos. Probablemente esta presentación puede ser incluso enriquecida con observaciones legales, en fin, pero el fondo es algo que me hizo sentir a mí cuando me enteré de esto, que era realmente un retroceso, un menoscabo en lo que nosotros habitualmente habíamos hecho, y yo personalmente a lo largo de casi 50 años de ejercicio. Traigo una diapositiva por ahí que es lo que yo hice a lo largo de mi vida con respecto a estas cosas, cómo las manejé. Por otra parte, les contaré que yo me enteré de este asunto del decreto 46 terminando una clase en que estaba Denise, y fue Denise que trabaja conmigo en la asignatura en la Chile, la que me contó que había llegado al consultorio donde ella trabaja actualmente algo como una circular o una información que hablaba de que había llegado esta prohibición prácticamente. Entonces, ahí está el cambio. Eso, muchas gracias. Ahí estoy yo. La dividí en algunas partes. Primero voy a hablar en general, lo llamé esto prerrogativas profesionales. Partí señalando que nuestra ley orgánica del año 48, ustedes saben que después vino la modificación del decreto 7621 con todos los cambios que los trajo, y las limitaciones también, y menos cabos que trajo a nuestro ejercicio, pero señala la ley del colegio que entre sus atribuciones está la de velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión, y por supuesto por su regular y correcto ejercicio, que yo creo que tratamos de hacer todos nosotros para eso, y así fuimos formados por lo demás. Prerrogativa. Ahora, una prerrogativa en general son las facultades o privilegios, en cierto sentido, que tiene una persona, un profesional, por ejemplo, y que ese privilegio que generalmente te anexa una habilidad, un empleo, un cargo, al ejercicio de una profesión. El titular de una profesión me da cierta prerrogativa, ¿no es cierto? Cierto derecho, diría yo, una prerrogativa que va en el servicio de la sociedad. Ahora, ¿qué es ejercicio profesional? También una definición que viene desde el origen de nuestro colegio. Toda actividad, remunerada o no, es muy importante destacar que remunerada o no, porque ahora en estos tiempos en que existen tantos problemas de responsabilidad, uno no tendría atenuante al decir, pero si yo no le cobré, fue un favor que le hice, eso no cuenta. Atendamos cobrando un horario, o atendamos por hacer un bien o un servicio, tenemos siempre que hacer las cosas bien, ¿no? A partir de ahí. De competencia no es para, toda actividad para la cual las leyes exigen el título el título profesional, ¿no? Ese es un respaldo, en el fondo el título es un respaldo, un reconocimiento que la sociedad en la cual nos formamos hace de nuestro conocimiento. Y ese título, ¿no es cierto?, como vamos a intervenir nosotros en la vida, la integridad, la salud de las personas, ese título bueno es el que nos acredita, ¿no? Que es el respaldo que nos da la sociedad en el fondo, a través de la universidad y de nuestros estudios. Ahora, es de competencia nuestra prestar servicios relacionados con tratamiento, higiene, ¿no es cierto?, salud pública, higiene, salud oral y enseñanza de la odontoestomatología, ¿no? Estos actos profesionales no pueden ser encomendados a nadie que no esté habilitado para ejercer la odontología de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El rol del cirujano dentista. Saqué muchas cosas de un antiguo documento que tenía guardado por ahí, no sé si el doctor Rivera se acuerda, que es muy bueno, me parece a mí, que lo aprobó el colegio el año 74, ¿no? Ahí hace una serie de planteamientos que yo los modernicé un poquito, vamos a ver uno, que nos va definiendo nuestras funciones, y dice que nosotros somos profesionales con una sólida formación básico, médico, biológico, social,
capaz de dirigir el equipo de salud, conocemos la patología estomatológica y las técnicas preventivas y curativas que contribuyen a su control y solución. Después, en general, ¿no es cierto?, señala cuál es nuestro campo de acción, la medida funcional, que es la cavidad bucal, en fin, y toda la estructura que interviene en la masticación, salivación, gustación, primer tipo de la deglución y en la articulación de la palabra. Después de todas estas funciones, porque tenemos pacientes viejos, por ejemplo, que tienen dificultades de tragarse, muerden, en fin, y no consultan, en fin, y una serie de otros aspectos que nosotros vemos en nuestro ejercicio. Ahora, este conjunto de estructura está formado por una serie de elementos: dientes, paradencio, mucosa bucal, el macizo craneofacial, la ATM, los músculos, la masticación de la pared, la lengua, los salivales, los tejidos de la pared, los tejidos bucales, vasos, ganglios linfáticos, sistema nervioso, toda la región maxilofacial. Entonces, siendo la boca parte inseparable del resto del organismo, yo creo que a las alteraciones y enfermedades que ya tienen lugar no pueden aislarse del resto del organismo. Medicina y odontología son indisolubles en ese sentido, ¿no? Y el logro de su fin que solo se obtiene si realiza sus actividades en íntima armonía e interpretación con las profesionales de la salud. Estas comillas son del documento antiguo. En resumen, nuestras funciones consisten en identificar las condiciones de salud del paciente, mediante el examen físico, nosotros examinamos, analizamos exámenes complementarios, interconsultamos con otras especialidades médicas y odontológicas, elaboramos ficha, historia clínica, ¿no es cierto? Reconocemos y hacemos tratamientos, tratamos toda la patología bucal y también de origen sistémico. Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Eso naturalmente trae responsabilidades frente a los pacientes, responsabilidades sociales y responsabilidades legales, ¿no? ¿No es cierto? Actualmente el progreso de la odontología es, se habla de relación con la medicina. Hoy no cabe duda que el cirujano dentista es un profesional médico. Ya eso es uno de los puntos en discusión. Nosotros examinamos, diagnosticamos, pronosticamos y tratamos el área a nuestro cargo. Hacemos eso: examinar, diagnosticar, pronosticar y tratar con plena autonomía, ¿no? Con plena autonomía. Nosotros no somos súper vigilados por nadie, excepto por nuestras jefaturas también en otro sentido, pero profesionalmente nosotros tomamos las decisiones y respondemos de nuestros actos. Esto está respaldado por el Código Sanitario, como vamos a ver enseguida, ¿no? El tener el título, voy a hacer un resumen, nos plantea deberes, derechos y prerrogativas tratando de conjuntar todo en una palabra. ¿Qué deberes tenemos nosotros? No abandonar el enfermo. Eso es muy importante, sobre todo en los sitios más desprotegidos, en áreas en que no hay mucho profesional o hay un dentista, de repente algún paciente complicado. Me preguntan muchas veces a mí: ¿qué hago si ese paciente no me entiendo con él? Bueno, si no hay nadie que lo atienda, hay que tratar de resolver el problema como sea. Si hay otra persona que lo atienda, bueno, tenemos caminos para solucionar las cosas de otra manera. Pero en general, el principio es no abandonar al enfermo. Actuar apegado a la Lex Artis. La Lex Artis, que en pocas palabras es la posibilidad, la forma de hacer las cosas de tal manera que quien las vea la acepte. Nadie está pidiendo una maravilla, un gran tallador de amalgama o de restauraciones, en fin, sino que las cosas sean aceptables. Está bien, solucionar los problemas, en fin. Y actuar apegado a la Lex Artis significa respetar ciertas formas de tratamiento, ciertos protocolos, cosas que acepte la profesión, ¿no? Después, respeto ético, por supuesto, con nuestros padres, entre nosotros, con nuestros pacientes, con la sociedad. Mantener el secreto también tiene alguna relación con el tema que vamos a tratar, como voy a tratar de mostrarles al final. Mantener el secreto médico, la odontología, el secreto profesional, digamos, ¿no es cierto?, que es una variante, y el secreto médico y el secreto odontológico es una variante del secreto profesional. Toda persona tiene derecho a la privacidad y a mantener en reserva lo que nosotros sabemos de él con respecto a sus enfermedades, mientras no esté en riesgo la sociedad. Si yo le he tenido que dejar a un paciente desdentado total por razones patológicas, ¿no es cierto?, no voy a andarlo divulgando.
Pero sí, la ley me obliga a divulgar otras situaciones, si el paciente es portador de una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad infecto-contagiosa. Ahí la ley me obliga y tengo que hacerlo porque está el interés social es superior al individual y por lo tanto en estas situaciones la ley dispone que yo informe a la autoridad judicial o sanitaria de determinadas situaciones. Si yo atiendo a una personería por otra, también estoy obligado a informar por eso a la justicia, ¿no? Y no mantener eso en secreto, porque el interés social prima sobre el individual y una persona que le pega a otra o trata de matarla está atentando en realidad contra toda la sociedad, ¿no? Instrucciones claras, también entre otros deberes, está de incluir en forma clara a los pacientes de lo que tienen que hacer, explicarles bien las cosas. Esto tiene incluso cierta relación con el consentimiento informado, que es otro tema que daría charla para un curso, ¿no? Pero esto arrastra también nuestros derechos. Tenemos derecho a que los pacientes nos den información verídica. En el caso nuestro, en muchas ocasiones mi experiencia me hace recordar que a veces atendía a pacientes y les gustaba si tenían el problema, no, cuando necesitaban una reacción medio urgente, algún problema, me decían no, pero finalmente conseguía saber que eran, por ejemplo, diabéticos, pero ocultaban la información porque sabían que debían empezar a preguntar desde cuándo no se controlaban, cuánto tenían de glicemia, y muchas veces uno no podía hacer la reacción. Pero ellos, con el fin de no conociendo a fondo los riesgos, ocultar esa información para que uno le hiciera la extracción. Por ejemplo, tenemos derecho a que nos informen en forma verídica. Tenemos también derecho a que se respeten nuestras instrucciones, lo que nosotros hemos prescrito, y no se nos cambien las indicaciones. Y tenemos derecho también, por supuesto, por qué no mencionarlo, a un horario digno, porque es nuestra profesión, y si la cumplimos a cabalidad, también tenemos derecho a vivir con cierta prerrogativa y con cierta dignidad, ¿no? Con cierta dignidad. Después, acá menciono el secreto profesional, porque, bueno, ya adelanté, así que en honor al tiempo voy a saltar algunas diapositivas y llegar a esto que son también, siguiendo con la idea de los deberes, derechos, atribuciones y capacidades o prerrogativas, también podríamos llamarlas, ¿no es cierto? Podemos dirigir establecimientos, clínicas de regular tamaño, pequeñas, hospitales. Tenemos muchos colegas que dirigen hospitales en la actualidad incluso, con los problemas afines o que a veces se presentan, muchas veces con nuestros colegas médicos, ¿no? Pero nosotros estamos capacitados con la formación pertinente para dirigir establecimientos. Y de hecho hay varios colegas que lo han hecho muy bien. Tenemos derecho a prescribir y almacenar medicamentos. Prescribir y almacenar. Cualquier hijo de vecino nos puede almacenar medicamentos, sobre todo los que nos están preocupando hoy día, ¿no? Se lo llevan preso si tiene una colección de estupefacientes, pero nosotros legalmente podemos tener almacenados medicamentos para nuestro ejercicio. Podemos certificar algunas situaciones, médicos certifican defunción, matronas de crecimiento, nosotros certificamos salud oral, mucha gente que quiere entrar a las instituciones policiales o a estudiar en carreras militares necesita certificado de salud dental, en fin. Nosotros podemos otorgar licencias médicas, también sin limitaciones, ¿no? Médicos, dentistas y patronas, tenemos esa prerrogativa. Todavía no ha aparecido algún decreto que nos limite de repente, podría aparecer, ahora puede aparecer cualquier cosa. Nosotros supervigilamos las actividades de colaboración de nuestras profesiones, de las profesiones que nos ayudan, fundamentalmente el laboratorio está dental, ¿no? Él tiene que crecer sus actividades bajo nuestra supervigilancia y bajo lo que nosotros divulgamos. Y nosotros, como les decía, pronosticamos, diagnosticamos y tratamos, ¿no? Y estas tres funciones son actos médicos reconocidos por el Código Sanitario, que entre paréntesis es
yo diría que es el principal documento regulador de todas estas cosas que estamos conversando hoy día, ¿no? Según el artículo 113 del Código Sanitario. Nadie que no tenga el título de médico o de dentista, ¿no es cierto?, puede diagnosticar, pronosticar y tratar. Son actos médicos. El artículo 112 establece también que solo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química, farmacia y otras relacionadas con la conservación y el establecimiento de salud, quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile o una universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Esa última párrafo se refiere a que nosotros podríamos estar condenados por algún ilícito, entonces estaríamos desautorizados para ejercer las profesiones mientras dure la condena, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere este último párrafo. Ahora, he señalado eso porque al ejercer nosotros actos médicos, esto también está respaldado por la ley de los profesionales funcionarios, que establece que son profesionales regidos por esa ley: el médico cirujano, el cirujano dentista, el químico farmacéutico y el bioquímico. ¿Y qué significa ser profesional médico y no paramédico? Significa que nosotros podemos actuar y actuamos con plena autonomía. Nuestra relación con nuestros pares médicos es a través de interconsulta, pero no relación de subordinación en que me digan, no, tú no puedes tratar esas cosas con esto, porque si yo he hecho investigación y con berenjena puedo solucionar un problema o otro traumatológico y lo puedo demostrar, lo soluciono, ¿no? Y soy responsable de lo que estoy haciendo. Pero lo importante acá es tener presente eso, que la diferencia entre una profesión médica y una paramédica está en ese derecho, en esa autonomía que uno tiene para decidir sus actos. Autonomía en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento implica, entre otras cosas, prescripción, que es algo que nos queda especialmente. Acá llegamos al artículo 115, que señala los cirujanos dentistas solo, y acá hay otro punto que alguna vez lo tendremos que conversar. Los cirujanos dentistas solo podrán prestar atenciones odontológicas. Podrán asimismo adquirir o prescribir los medicamentos necesarios para dicho fin, de acuerdo al reglamento que dicte el Director General de Salud. ¿Por qué les decía yo esto de los cirujanos dentistas solo? Está bien la frase, claro, obviamente si somos cirujanos dentistas y esa es nuestra área de trabajo, ¿cierto? Pero a lo mejor sonaría mejor si dijera solo los cirujanos dentistas podrán prestar atención de odontopatológicas, ¿no? Yo me parece que no es lo mismo, no es perfectamente lo mismo. A mí me parece, yo siempre me he dado vuelta en la cabeza. La primera cosa que yo debo haber escrito por allá, importante de este tipo, por allá por los años 70, en un párrafo por ahí pongo un artículo que es de, no sé si es del mismo algo, en que dice solo los cirujanos dentistas podrán hacer tal cosa, ¿no? Pero después lo he visto en los códigos cambiaron, que dice los cirujanos dentistas solo. No sé si la ley original decía solo los cirujanos dentistas podrán hacer prestaciones o otras estomatológicas, o en un momento alguien la invirtió la palabrita y la dejó como está. Te lo cuento casi como anécdota, ¿no? Pero a lo mejor alguna vez valdría la pena tomarla en consideración. Y lo importante de esto, podrán asimismo adquirir o prescribir los medicamentos necesarios para su ejercicio. Prescripción de medicamentos ahora, ¿no es cierto? Es una de las capacidades que la posesión del título da a los profesionales de la salud humana, médicos, dentistas y matronas, y animal, médicos veterinarios. Esta capacidad se expresa en un documento que es la receta médica, ¿no? En la cual se indica el remedio fármaco, las cantidades o dosis necesarias. ¿No es cierto? Nada de trascendencia que para la salud y la vida tiene este aspecto del quehacer profesional. Las regulaciones y limitaciones en la prescripción son fuertes y nosotros nunca nos hemos opuesto a las limitaciones o restricciones con respecto a la prescripción de medicamentos y de ciertos fármacos, especialmente el artículo 69 del reglamento de farmacia. Ahora, algunos grupos de profesionales de la salud
como la patrona tiene restringida su capacidad de prescribir solo determinados fármacos, oxitóxicos, algunos calmantes, en fin, pero eso ha ido cambiando a medida que la profesión se ha ido desarrollando. Entonces han surgido ciertas normas o ciertas recomendaciones en los servicios que les permiten ir un poquito más allá de los 3 o 4 fármacos que se llama el código sanitario. Después, para los médicos cirujanos, el control se encuentra en los distintos tipos de receta, al igual que para nosotros. La diferencia está en que los médicos cirujanos, en el caso de la receta chiqui, pueden portar su receta chiqui, creo que es de color café. Y nosotros, si necesitamos emplear una receta chiqui, teníamos que concurrir a la farmacia, pedirle al farmacéutico una receta chiqui de emergencia, de color amarillo, y ahí prescribir los fármacos estupefacientes, que son el problema en realidad, ¿no? Hipnótico o estupefaciente, los duros, ¿no? Ya vamos a ver algo de eso. Además, las restricciones son fuertes, como yo le decía, y el uso por parte de nosotros es excepcional, ¿no? No sé si yo acá estoy hablando mucho de mis experiencias personales, los cirujanos maxilofaciales a lo mejor han tenido que recurrir más de alguna vez a una receta cheque para obtener un fármaco tipo morfina porque otro analgésico a lo mejor no le respondía frente a una situación de una intervención quirúrgica difícil, compleja, ¿no? El libro sexto del Código Sanitario, en su artículo 124, señala que los médicos cirujanos dentistas y matronas podrán, para el ejercicio de su profesión, mantener existencia de productos farmacéuticos para ser administrados por ellos. Eso respalda esa prerrogativa que yo les señalaba ahí de que podemos adquirir y mantener todos, ¿no? Está respaldado por este artículo del Código Sanitario y lo menciono mucho porque en general en la ley, claro, existen los reglamentos que la regulan, pero las leyes tienen ciertas jerarquías, ¿no? Y resoluciones, actos, documentos de inferior jerarquía no pueden ir contra la ley a su vez no puede ir contra la Constitución, ¿no? Así que uno de los caminos que nosotros tendríamos para resolver esta controversia, si es que diera para eso, sería recurrir al Tribunal Constitucional por último, ¿no? Como queremos, así como toda la alternativa en el caso de que esto se mantenga. Ahora, estábamos hablando de la receta médica, ¿no es cierto? La normativa legal con relación a la receta se encuentra en el Código Sanitario, especialmente en su libro sexto, se encuentra que se llama Reglamento de Farmacia, Droguería, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados. Se encuentra también en el Reglamento de Estupefacientes y en el Reglamento de Productos Psicotrópicos. Son cosas diferentes, ¿no? Hay diferencia entre estupefacientes y psicotrópicos. Eso también hay que tenerlo presente con el tema que lo preocupa hoy día, ¿no? También tienen relación con estos aspectos la ley 18.403 del 4 de marzo de 1985 que sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes y su reglamento contenido en el decreto 67 publicado en el Diario Oficial de 1985 y la ley 19.266 que es más reciente que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. También existe. Nosotros jamás hemos estado contra esta legislación, por supuesto. El reglamento de farmacia, droguería, en fin, en su artículo 84, señala que receta médica es la orden suscrita por médico cirujano, cirujano dentista, médico veterinario, matrona u otro profesional legalmente habilitado para hacerlo. No sé en este momento si hay algún otro todavía en nuestro país, no sé, pareciera que no. Con el fin de que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de ellos sea dispensada conforme a lo señalado por el profesional que le entiende. Eso dice este artículo de la ley, ¿no es cierto? Un profesional legalmente habilitado, un cirujano dentista está legalmente habilitado para prescribir, ¿no es cierto? Con el fin de que esa prescripción, ¿no es cierto?, sea dispensada conforme a lo que ha señalado. Es una prerrogativa, una figura que tenemos. Casi no merece discusión. Ahora,
Los requisitos de las recetas médicas son establecidos especialmente por el artículo 38 y 39 del reglamento de la farmacia y otras normativas menores del Ministerio de Salud. Toda receta tiene que cumplir tres requisitos generales: individualización del profesional que la extiende, prescripción de forma clara y completa, y la firma y fecha en que entendimos la receta y la firma, por supuesto. En los artículos 82 y 84 se señala que el expendio de los productos farmacéuticos se debe hacer de acuerdo a las condiciones de venta indicadas para cada uno de ellos, mediante esas condiciones de venta se refieren a los tipos de recetas médicas existentes, ¿no? Estos son receta magistral, receta médica simple, receta médica retenida y receta chica. Ya nos vamos acercando a la área chica, poco a poco. Receta magistral. Todos recuerdan, ¿no es cierto? No sé, yo no sé si comienzo, sobre todo alguna vez le di alguna receta de este tipo a alguna persona para que mandara a hacer en la farmacia algo que mezclara algunos enfocatorios cuando no existían ese tipo de cosas, y alguna receta magistral, muy sencilla, y el farmacéutico la preparaba. Entre paréntesis, nunca he visto que se cambien las disposiciones legales de estos artículos porque un químico farmacéutico se equivocó, como lo habíamos visto. Yo tuvimos una experiencia importante hace unos años en que en una farmacia un químico se equivocó y en una receta que iba a una niñita de 3 años, en vez de colocar 0,1 de gramo, colocó 1 gramo y la mandó al parque al recuento, digamos, ¿no? Y no ve que se produjeran estos cambios. Se lo digo por los fundamentos que dan ahora para este cambio que hicieron. Bueno, cuando se trata de fórmulas magistrales, los componentes deberán indicarse con su denominación química o genérica y su dosis en forma perfectamente legible. En fin, no permitiéndose claves o abreviaturas, debiendo además señalarse el nombre del paciente. Ahí ya podemos analizar a lo mejor el que médico, ¿cierto? Pero sí, no. Receta médica simple ahora es la corriente, la habitual, en que está nuestro membrete, RP, Octamox durante 7 días, 2 comprimidos diarios, mañana y noche, y la firma, ¿no? Esa es la receta médica pretendida, que nosotros lo usamos habitualmente para prescribir antibióticos todavía, digamos todavía por si acaso. Receta médica retenida es aquella en la cual se indica productos sujetos a esta condición de venta, ¿no es cierto? De una receta que va a quedar archivada en la farmacia, como los productos psicotrópicos, ¿no? Esto está regulado por el artículo 21 del reglamento de farmacia. Según la reglamentación vigente, las recetas retenidas tienen además normativas más rigurosas que las simples, por supuesto, ¿no? Deben estar impresas y consignar los datos completos, tanto del médico o dentista como del paciente. El PIE de imprenta debe tener además los datos de la imprenta, de la entidad que hizo físicamente la imprenta, con su dirección, nombre de la imprenta y teléfono, ojalá. Al llenarla no se deben dejar tampoco espacios en blanco, hacer la forma manuscrita, en fin, y ustedes conocen las características de la receta retenida. Por lo demás, hace unos 10 años, me acuerdo que a raíz de una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, salió un instructivo del servicio que también se había intentado excluirnos de estas cosas o limitarnos, pero el ministerio tuvo que rectificar sus cosas y sacar una normativa que incluía para la prescripción de, me acuerdo que sobre todo de ansiolítico o tranquilizante, para como su sería que adultas también. Ahí hay un modelo de, por ejemplo, de receta retenida, con una receta mía, ¿no es cierto? Aquí va el nombre del paciente, acá van todos mis datos. Acuérdense de todos esos detalles, por lo que lo voy a mostrar casi al último. Están todos mis datos, aquí van todos los datos del paciente, aquí se hace la indicación, la firma y fecha, y los datos de la imprenta que hizo. Esta es el objeto de receta retenida. Y la receta chica, bueno, eso ya explicaba, que son los formularios que entrega el Ministerio de Salud al médico cirujano directamente. Es la única tal vez restricción que teníamos hasta ese momento.
para algún fármaco que requiriera esto de receta así, teníamos que ir a la farmacia y entonces comprar nosotros mismos el producto. Pero eso lo aceptábamos y lo seguimos aceptando, nadie lo cuestionaba. Los médicos usan el talonario por los cafés, las farmacias de amarillo, como yo les decía, y las instituciones como hospitales, clínicas, la universidad, en fin, el talonario color para esta prescripción de estos productos. Y acá llegamos finalmente en esta parte al decreto 466, que es el que aprueba el reglamento de farmacia, en fin, y fue publicado en el diario oficial el 12 de marzo de 1985. Artículo 35 señala los cirujanos dentistas solo podrán prescribir aquellos medicamentos necesarios para la atención odontostomatológica, y acá esto es importante también para nosotros, sean estos de venta directa, o con una receta simple, ¿no es cierto?, de venta bajo receta médica, de venta bajo receta médica retenida, o preparados hipnóticos mediante receta cheque de emergencia que proporcionará la farmacia. Es decir, tenemos derecho a usar cualquier tipo de receta, ¿no? En este momento. En el momento de la vigencia de este decreto, ¿cierto? Ahora, acá viene algo ya un poquito más concreto. Uso, prescripción, de fármacos psicotrópicos en acciones odontopatológicas frecuentes, ¿no? Enfermedades bucales, cualquier tipo de manifestación que requiera una consulta, que un paciente no consulte, enfermedades bucales o manifestaciones sistémicas en el área al cuidado nuestro. Algias, por ejemplo, algias por cirugía faciales, procedimientos periodónticos importantes o de implantología. Sabemos que ahora se hacen cosas importantes quirúrgicas en nuestra área que requieran control de dolor y que no respondan a drogas habituales, por ejemplo, pero diga al cirujano que hace la hacienda, ir a la farmacia, ¿no es cierto?, y prescribir algún preparado hipnótico mediante la receta de emergencia. Perfecto. Nunca lo hemos cuestionado. Esa especie de control, no diré limitación, sino que restricción, pero me parece legítima y natural. Usamos también uso de premeditación en pacientes habituales, pero un tanto ansioso, ¿no es cierto?, que sufren, duermen mal cuando tienen que ir al dentista. Uno no puede premeditar, adultos o niños. Y ya pacientes con trauma severo, gente con temor terrible al dentista que requiere cierta preparación hasta el psiquiatra, y nosotros podemos también premeditarlos con ansiolíticos, tranquilizantes, psicotrópicos, en fin. Eso lo hacíamos, de hecho, con recetas detenidas. Enseguida, se da a tranquilizar o relajar cuando pacientes con manifestaciones de bruxismo, bruxomanía, independiente del tratamiento de desgaste selectivo, placas, en fin, ayudarse también con drogas sedantes, tranquilizantes, en fin, que están sujetas a recetas especiales, como las recetas detenidas. Tratamiento de pacientes especiales, los llamo yo con mucho respeto. Yo traté muchas personas así. De hecho, uno de mis hijos tiene parálisis cerebral, entonces vivía en un mundo, en cierta parte de mi mundo, era un grupo de niños, y yo traté a muchos con él. Y muchos de ellos, bueno, autismo, Down, deficiencia mental de distinta magnitud, en fin. Y pacientes también, tanto adultos, pediátricos, digamos, como pediátricos, y a muchos de ellos me tuve que ayudar preparándolos, tranquilizándolos. A otros me los ganaba, en fin, ustedes saben que este es un mundo distinto, cada paciente es un paciente diferente. Después, yo estoy haciendo un resumen de las situaciones que requieren la prescripción de estos fármacos especiales a lo que estamos refiriendo hoy día. Procesos inflamatorios dolorosos, difusos, sintomáticos, no hay signos, pero hay un paciente que le duele esto cuando abre la boca, uno purenar y con un examen y con radiografía, en fin. Me acuerdo del antiguo síndrome de Costén que me enseñaba el doctor Colán, una paciente que tuvieron en el hospital que estaba por el suicidio. No se le veía nada porque incluso ni siquiera tenía disminuida lo que explicaba a veces el síndrome de Costén, disminuía la dimensión vertical
fiscal. Y había que tratarla con estos fármacos en ese tiempo, era mucho más fácil comprarlos en esos años, ¿no? Después ya vinieron los decretos que estamos viendo. Pero la letra esencial del chichérrimo, glosodia, cuando hay dolor, hay prurito, ardor en la lengua, síndrome de la articulación temporomandibular, neuralgia seno-palatina, que son dolores de las regiones del maxilar, dientes, mejilla, oídos, en fin, y sin explicación, sin etiología aparente. Neuralgia glosofaringia, dolor intenso en la parte posterior de la lengua, dolor en la lengua, no sé si la glosofaringia la dije por ahí. Causalgia, que son dolores en zona en que a una persona alguna vez tuvo un traumatismo o una traición, pero ya está cicatrizada, sin embargo, siente problemas, molestias, todas estas cosas que las controlamos con esta droga psicotrópica, entre otras, ¿no? Son tratamientos empíricos que generalmente se controlan con psicotrópicos, como dice tarea positiva. Y patología de la tercera edad, tenemos una población en aumento, y vamos viendo nuestros pacientes, en los últimos años del ejercicio, tenía muchos pacientes geriátricos, ¿no? Entonces les conservaba sus vertientes, pero de repente tenían unos dolores raros, me decían, me muerdo cuando como, por aquí, por allá. Yo buscaba explicaciones, la falta de pieza en un lado, en fin, la pérdida de la tonicidad muscular, la pérdida de estructura muscular, de grasa corporal a veces, en fin, tantas cosas que influyen en eso, pero que son de difícil explicación y son más sintomáticas que sintomáticas. No hay signos, a veces no hay ni nada, ni herida, ni ulcerita, ni afta, ni cosas de ese tipo. Tenemos también que mencionar en general son patologías complejas, sintomáticas, urgentes, preventivas, urgentes, este también es importante. Dolores agudos, ardores, escozor, picazones, mordedura de labios, mejillas, dolores articulares, etiología desconocida, tratamiento sintomático. Tenemos acá el famoso síndrome de la boca urente o ardiente, ¿no? Que ha preocupado a la profesión en los últimos años. Hay bastantes documentos. ¿Y qué es lo interesante de esto? También es lo mismo, el paciente se queja de una patología compleja, síntomas de quemazón, escozor, ardor, en fin, ¿no? Etiología desconocida, es una enfermedad relativamente frecuente, de difícil manejo, pero se ha visto que hay un fármaco de elección, diría, que da excelentes resultados, no se sabe por qué. ¿Y saben cuál es? Uno de los cuestionados, el clonazepam. Uno de los cuestionados, es decir, digamos cuestionado entre comillas también. Bueno, hasta ahí yo quería formarles este cuadro, porque de lo que hacemos se ve que no hacemos poco, que nos vemos presentados a patologías que en realidad necesitan de un arsenal farmacológico que es el que se nos está en cierta medida limitando, ¿no? Yo creo que todos nosotros en más de una ocasión tenido que recurrir a un tranquilizante, a un sedante, a una preparación de un paciente para poder atenderlo tranquilo, a pesar de que tengamos anestesias buenas, ahora no como antaño que no eran tan eficaces, pero ahora bueno, sedamos al paciente y lo manejamos mucho mejor, niños, adultos, en fin. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha ido pasando? Veamos algunos documentos que eran importantes, son dos el 404 y el 405 y el 466 que es tocado de refilón, pero es quizás el fundamental como vamos a ver. ¿Qué pasa con estos documentos? El decreto 404 en realidad es el que aprueba el reglamento de estupefacientes y fue publicado el 20 de febrero, fíjense, del año 84. Estos documentos vienen, hemos estado trabajando por años bajo la égida de estos documentos. Esos artículos, voy a mencionar lo principal, ¿no? El artículo 2 se refiere a las drogas de la lista 1 y 2 del título 5 de este reglamento. Y el artículo 18 se refiere a un libro de control de estupefacientes que debe llevar a las farmacias, ¿no? Ahora, ¿qué comentario? De la lista 1, ¿no es cierto? Digamos que está integrada por 110 productos más o menos, mazos isómeros, ésteres y sales, ¿no? Y de ahí, ¿cuáles son esos fármacos? Como ejemplo, cannabis, ¿no? Cocaína, heroína, morfina, opio, clopidogrel, ¿no? De la lista 2 son 9 productos más usables e isómeros
la codeína, la morfina o violina, ¿no? Que ven que son drogas duras y perfecto los controles, pero nosotros tendríamos acceso si necesitábamos alguna de esas a ella mediante la receta que existe. El artículo 18 se refiere al libro de control de estupefacientes que deben llevar a la farmacia y debe llevar un listado de ingresos y egresos con el nombre del médico o del profesional. Entendamos entre eso, que otro profesional, sino nosotros, o algún veterinario, no sé, de repente uno de otro lado. Por el nombre del médico o del profesional que extiende la receta. Se entiende que el médico o ese profesional, podríamos ser nosotros, tenemos soluciones para atender la receta. Vamos a grabar un decreto, una ley. Después, en el artículo 23, los productos que contengan estupefacientes de la lista 1 y 2, solo, ya vimos la heroína, solo podrán extenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta cheque o recetas médicas retenidas, alguno de estos más un poquito más suaves, según la sea su respectiva condición de venta. Jamás nosotros lo cuestionamos eso y eso lo hemos cumplido un año. Eso se lo ha respetado. Cuando contienen, acá un comentario propio de la experiencia más bien casera con mi niño cuando le daba todo. Cuando contienen codeína o morfina en dosis que no superan los 10 miligramos, la condición de venta es receta médica simple. Porque imaginen esos calades para todo que contienen codeína, se deben con una receta médica simple, ¿no? Un comentario para que ustedes vean cómo se manejan estas cosas. En fin, después tenemos el artículo, el decreto 405, el anterior era el 404, que se refería a los estupefacientes. Yo lo recalco muy bien porque algunas personas tienen confusión de repente entre estupefacientes, psicotrópicos. El decreto 405 se refiere al reglamento de productos psicotrópicos, también publicado en la misma fecha en el diario oficial. El artículo 18 se refiere al libro de control de productos psicotrópicos que deben llevar a la farmacia, ¿no? Entonces, ingreso y egreso con nombre del médico o del profesional, igual que el libro anterior de estupefacientes. Artículo 23 dice, los preparados o productos psicotrópicos solo podrán extenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta cheque o receta médica retenida también. No depender del grado de toxicidad o que tengan estas drogas, ¿no? Los de la lista 2 y 3 mediante receta cheque y los de la lista 4 mediante receta retenida. Acuérdense de esta figura, la lista 4, porque esa es la lista problema. Ahora, las recetas cheque y las recetas médicas retenidas deben ser despachadas personalmente por el director técnico de la farmacia, deben presentarse por una persona mayor de 18 años que debe exhibir su cédula de identidad, artículo 27, deben revisarse minuciosamente de la mayoría del director técnico de la farmacia e inscribirse en el libro de registro, el libro que deben llevar a la farmacia. Después, el artículo 30 del decreto 405, que es el de los psicotrópicos, las prescripciones magistrales u oficinales que contengan drogas de la lista 2 y 3 solo podrán extenderse y despacharse mediante receta cheque, ¿no? Una receta magistral, pero aunque sea magistral necesitaría cheque por contener estos fármacos de la lista 2 y 3. Y las que contengan drogas de la lista 4 a través de recetas retenidas. Volvemos a la lista 4 asociada a la receta retenida. Y llegamos al artículo otra vez 32 de este decreto que señala los cirujanos dentistas solo podrán prescribir y adquirir preparados hipnóticos para administrarlos directamente a sus pacientes. Bueno, eso siempre lo respetamos. Estoy hablando de los hipnóticos que podrían tener morfina, coca, ¿cierto? Violina, el espectro, si es que medicáramos a esos fármacos. El espectro de estos productos deberá efectuarse personalmente a esos profesionales en la farmacia mediante el uso de una receta cheque de emergencia, previa individualización del cirujano dentista, quien deberá registrar en un libro especial el detalle de su utilización.
Nunca lo alegamos, a pesar de que yo pregunto ahí, y el secreto médico, cuáles son sus límites, ¿cierto? A lo mejor debería bastar que yo dijera necesito esto para un paciente, no tendría por qué para su nombre, quizás. Bien, pero en fin, creo que es un detalle secundario. Habría que discutirlo desde el punto de vista bioético, pero bueno, son cosas que de repente uno piensa. Ahora, en el título quinto de este decreto 405 están las listas de psicotrópicos. Las listas de psicotrópicos en realidad son 4, ¿no? No hay que confundir esta lista 1 y lista 2 con las listas de estupefacientes, lista 1 y lista 2. Eso también es diferente. Se lo explico porque yo cuando vi este decreto y los primeros cosas confundí un poquito también hasta que aclaré bien el punto. En la lista 1, la condición de los productos que contengan estas drogas o sus sales es bajo receta cheque. Integran más o menos 36 productos, sus sales y toda sustancia alucinógena o de efectos nocivos análogos. Por ejemplo, vean ustedes los nombres. El ácido, ¿se acuerdan del ácido lisérgico? Lisérgica, mescalina, tetrahidrocannabis, cannabinoles, ¿no? Glutidimida y brofamfetamina, ¿no? Esa es la lista, obviamente, está bien el control y venta bajo receta cheque. Con los nombres que estamos viendo ahí nomás lo entendemos perfectamente. Pero de repente pudiera ocurrir que alguna de nuestras patologías respondiera a alguna de estas y entonces pudiéramos cruzarla y comprobar o ver si hay investigación al respecto, en fin. No tendrían por qué limitarnos si nosotros somos profesionales y científicos. Drogas de la lista 2. La condición de venta de los productos que contengan estas drogas o sus sales también bajo receta cheque. Integran 19 productos y sales posibles. Por ejemplo, también los nombres nos van ayudando. Anfetamina, ketamina, cileprol, ¿se acuerdan? Cileprol famoso por ahí que hacía borrar, en fin. Entonces, bueno, también bajo receta cheque, perfecto. Drogas de la lista 3. La condición de venta de los productos que contengan estas drogas o sus sales es bajo receta cheque. La misma cosa, veamos 19 productos y sus sales. Veamos los nombres, barbital, barbitúrico, metrogramato, ¿no? En fin, pentazocina, fluortrazepam, en fin. Y llegamos a la famosa lista 4, que aquí sí que es lo que a mí me dijo más, pero me molestó esa limitación. La condición de venta de los productos que contengan estas drogas y sus sales es bajo receta médica retenida, que integran 72 productos y sus sales. Por ejemplo, basta leerlos, son las cosas ya habituales, alprazolam, bromazepam, bufobarbital, clonazepam, clorodiazepóxido, que está en estas cosas que se compran más otros elementos para problemas del estómago, ¿no? Tiene un sedante y uno relajante, el de la Evicam, por ejemplo. Después tenemos el cloxazolam, de lesión en el síndrome de la boca urente, como veíamos. Después tenemos el diazepam, en fin, hilapirogram, loflazolam, lorazepam, en fin, tetrazepam, en fin. Esa es la lista 4. Ahora, puse acá diferencia entre estupefaciente y psicotrópico. Los estupefacientes son sustancias que por definición provocan sueño o estupor y en la mayoría de los casos inhiben la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. El estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierta apariencia o aspecto de asombro o de indiferencia. No sé si estupidez también tiene que ver con el origen, la palabra, debe tener origen similar. De ahí viene lo de estupidez. Y los psicotrópicos, en cambio, también conocidas como drogas psicoactivas, son los agentes farmacológicos con propiedades para inducir cambios en el humor o estado de ánimo y en la calidad de la percepción de un sujeto. Un sujeto que tiene miedo al dentista, con un psicotrópico, pierde ese temor, se entrega, ¿no? O cambia su actitud, un poquito temeroso, pesimista, se pone activo y enfrenta la situación, ¿no? Son diferentes, por supuesto, los pacientes de psicotrópicos.
¿no? Ahora, los cambios. ¿Y por qué eso que uno no tiene respuesta? ¿Por qué se hicieron estos cambios? Vamos a ver, veamos. El decreto 46, artículo primero, este es el artículo del decreto en cuestión, ¿no? Que fue publicado para que entrara en vigencia alrededor del 16 de octubre del año que acaba de terminar. En su artículo primero modifica el artículo 35 del decreto supremo 466. El supremo es el que habla de los dentistas solos. Artículo 85. Los cirujanos dentistas solos podrán prescribir aquellos medicamentos necesarios para las lesiones odontológicas, sean estos de venta directa, de venta bajo receta médica, de venta bajo receta médica retenida, o preparados hipnóticos mediante receta cheque de emergencia que proporcionará la farmacia. Podríamos seguir, ¿no es cierto? Podríamos recetar lo que necesitáramos para nuestros fines, ¿no? Es evidente, hasta ahora todos los niveles de derecho no me ha mostrado nada, en contrario. Reemplazan su frase final, o sea, esta, desaparece la posibilidad ya de la receta de emergencia, reemplazan su frase final, o producto de la lista 4 del reglamento de productos psicotrópicos en la forma y condiciones en él indicadas. Los productos de la lista 4, ¿se acuerdan? La lista, los demás, todo el listado, lo que más usamos en realidad, ¿no? Y al colocar, ¿no es cierto?, en esta condición, ocurre lo siguiente. Porque el decreto 46, en su artículo segundo, modifica a su vez el decreto supremo 405, reemplazando el primer inciso del artículo 82, que dice: los cirujanos dentistas solo podrán prescribir y adquirir preparados hipnóticos para administrarlo directamente a sus pacientes. El expendio de estos productos deberá efectuarse personalmente a estos profesionales en la farmacia mediante el uso de una receta cheque de emergencia, previa individualización del CD, quien deberá registrar del cirujano dentista, quien deberá registrar en un libro especial el detalle de su utilización. Pero esto fue reemplazado, ¿no? Fue reemplazado por esto que pareciera parecido, pero dice para administrarlo directamente a sus pacientes y en una cantidad no superior a 30 unidades posológicas. Ya es una primera limitación. Puede ser menor, pero no superior. El expendio de estos productos deberá efectuarse en las farmacias personalmente a estos profesionales, mediante el uso de recetas de su propiedad. Desaparece la receta cheque, no la podemos usar. Las cuales deberán indicar que el expendio se solicita para el uso no personal, ya no voy entendiendo algunas cosas, sino que para el ejercicio de su profesión en terceros, a los que prestan servicios. Es casi obvio que estoy recetando algo que alguien que me diga el servicio, en fin. Quedando dichas recetas retenidas previa individualización del profesional y registradas en el libro al que habló el artículo 18, que es el famoso libro de control de superpacientes y libro de control de psicotrópicos. Registro que se dispondrá en una sección especialmente destinada a estas inscripciones. O sea, aparte de ese registro corriente, se hace uno especial para nuestras inscripciones. Ahora, parte tercera entonces. ¿Por qué yo hablo de pérdida de prerrogativa? Porque después fíjense de ese decreto 46 que es de octubre, hace muy poquitos días, en diciembre, aparece otro decreto, que no tiene el número, creo que es 56. El 56 que establece instrucciones para la mejor aplicación del decreto 46, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién dice? Bueno, antes de entrar en ese decreto, veamos qué hemos visto hasta ahora, con la diapositiva anterior. Desaparece la posibilidad de la receta cheque de emergencia. Desapareció para la prescripción. Ustedes analizan ese último artículo. La reemplazó por, habla del producto de la lista 4, pero no habla de otros productos. O lo podemos prescribir con una receta retenida nuestra, igual como lo de la lista 4, como en la modificación. No sé. Ahí habría que ver qué dicen los cirujanos al respecto. Completiza situaciones de urgencia, porque antes si llegaba un paciente con un problema de urgencia y le tenía que darle algo, le prescribían una receta retenida y él iba a la farmacia y le solucionaba el problema.
rompe vínculo de confianza y crea barreras con el paciente. Pero pienso yo que un paciente al cual uno le dice, no, que no le puedo recetar esto, y por qué antes la otra vez me dio esto, no, que ahora me lo prohibieron. Entonces, yo creo que eso puede hacerlo pensar más que tal, no sé. No sé si esta frase expresa lo que yo pensé de esta situación. Burocratiza por exageración del control. Ya vamos a ver una serie de cosas. Limita el ejercicio en el tratamiento de situaciones y patologías que son cada vez más frecuentes. Si llega una persona de cierta edad con dificultades para comer, con la vida o pequeño dolor de articulación, si uno no ve ya objetivo y sabe que con alguna de estas drogas psicotrópicas lo ha tratado o puede enfrentar la situación mientras se hace los otros exámenes, bueno, le recetamos eso y solucionamos el problema. Pero yo, si llega una persona en esas condiciones, tendría ahora que decirle, si no tengo esto, que se esperen un ratito, voy a la farmacia y vuelvo. O decirle, no lo puedo ver porque no tengo tiempo, no puedo ir a la farmacia, o vuelvo mañana, o vuelvo pasado mañana. En fin, ¿no? Por eso que puedo por ello que nos limitan en enfrentamiento de situaciones que requieren urgencia. Ahora, ¿por qué discriminio urgente? Porque se fundamenta el decreto señalando vagamente problemas asociados a prescripción, adquisición y usos, fíjense. Entonces, ¿qué problema? Es muy bajo eso, y yo creo que una ley no se puede fundamentar con que me digan a mí, no, ¿qué mal uso? Un segundito, para que se me dé idea. Nos obliga a la compra en persona a los cirujanos dentistas. Tenemos que ir personas para esta droga. Se nos acabó la prescripción en nuestra consulta y en la forma habitual. Limita nuestra prerrogativa, por lo tanto, del prescribismo. Nos limita, evidentemente, una limitación. A veces se la hicieron a los médicos, a ver cuánto dura el decreto. Pregunto yo. Se procede de manera inconsulta frente a nuestra autoridad académica y académica. Tanto el doctor Ibarra como el decano de odontología me han contado y hemos conversado, me han dicho que nadie les preguntó nunca nada. Y se enteraron, el decano de odontología se enteró por la carta que yo mandé a la página web de allá. El colegio se había enterado antes porque hizo una publicación en el protestando por el decreto, ¿no? Ahora, esto es lo que yo quería decir. El 4 de diciembre de 2013 se dicta la circular número 56 que imparte instrucciones para la aplicación del decreto 46 y está firmado por el doctor Jorge Díaz, subsecretario de Salud, que es el mismo que firmó el decreto del ácido hialurónico y que después tuvo que firmar el decreto de derogación del ácido hialurónico. Ahora, en las instrucciones está numerada, con número yo la resumí porque si no nos habíamos estado hablando así. El decreto, la circular 56 señala entonces que cuál es la indicación directa a los pacientes. Dice que el circular va a tener que darlo directamente a los pacientes. Me imagino yo con un vasito con agua y qué sé yo. En fin. Productos de la lista 4 solo serán dispensados bajo la condición de receta médica retenida con control de inventario. Que agregan esa frase, ya no es. Ustedes ven que el código sanitario, cuando habla de los tipos de receta, habla de receta médica retenida. Nada de con control de inventario. Los cirujanos dentistas podrán adquirir como máximo 30 unidades posológicas. Adquisición personal mediante una receta médica retenida de su propiedad. Bueno, siempre ha sido de nuestra propiedad las recetas médicas que hemos hecho nosotros. ¿Una al año, una al mes, una a la semana? Tampoco se verifica. Yo puedo comprar un día médica, a lo mejor puedo ir al otro día con otra receta médica retenida mía, no sé. No sé, a comprar otra 30. La ley me sigue autorizando, parece, para tener stock. Mantener como dice la ley, no veo que se quede duro, pero después, el director técnico de la farmacia verificará su identidad
Bueno, los cirujanos dentistas podrán adquisición personal mediante una receta, ¿no es cierto? El director técnico de la farmacia verificará su identidad mediante su cédula de identidad. Adicionalmente, la receta médica retenida deberá indicar en forma manuscrita o impresa lo siguiente. Hay que ponerle ahí, o timbre, para uso no personal. Yo no entiendo muchas de estas cosas, en el sentido, destinado al ejercicio profesional en terceros. Aquí voy a hacer una tercera, como para mí, si yo estoy enfermo, si yo tengo algún problema, no lo podría autotratar. No puedo, ya no es. Después, continuación de las instrucciones. No podrán dispensarse prescripciones de cirujanos dentistas que contengan sustancias psicotrópicas destinadas a personas particulares o a otros profesionales cirujanos dentistas. No le puedo prescribir a un colega, ¿no? Que es paciente. ¿No es cierto? Que es paciente. Nosotros no podemos enfermar por lo tanto. Por eso el colega no me podría prescribir a mí, yo no lo puedo prescribir personalmente porque es para uso de tercero, en fin. Se incorporará registro de, y esto lo dice el instructivo, se incorporará, lo tengo ahí entre paréntesis, se incorporará registro de despacho específico para cirujano dentista en una sección especial del libro de registro de la farmacia, el que contendrá los siguientes datos. Ya no basta la fecha fecha del despacho, cantidad despachada de la receta, nombre del medicamento. O sea, si yo le receté 15, por ejemplo, si van a despachar, o si yo no tengo que ir a comprar 30, en fin, no entiendo en realidad, porque si yo voy a comprar cantidad despachada, no puedo mandar a otra persona. En fin, cantidad despachada de la receta, nombre del medicamento, número de folio asignado a la receta, nombre del cirujano dentista, de nuevo anotando si está en la receta que hay que dar ciudad, RUT del cirujano dentista, domicilio del cirujano dentista. Parece un fichaje policial o controlado. Paralelamente, fíjense todavía más, una vez despachada y registrada la receta en el libro, es en el registro especial para cirujano dentista, la receta podrá registrarse en la sección ordinaria, en la parte donde anotan todas las recetas de todos los profesionales no dentistas. En la sección ordinaria del libro de control de productos psicotrópicos, indicando al margen, arriba en el margen, una letra D me faltó ponerle ahí, que significará que se trata de un despacho cirujano dentista. Mi opinión personal, ahora, para ir cerrando. Frente a lo sucedido, estimo que solo cabe la derogación a la realidad de un decreto dictado inconsultamente que no respeta el espíritu del Código Sanitario y que resulta ofensivo para una digna profesión universitaria. Estas medidas, sin duda, constituyen una afrenta a nuestro actual desarrollo profesional, alcanzado a través de los años con el esfuerzo de generaciones de maestros que han seguido el impulso que dio la vasta obra de aquel padre fundador que fue Germán Valenzuela Basterrica, médico y dentista. Ahí está el retiro, en fin. Muchas gracias. Yo me agarré una situación gravísima, pero cuando estaba haciendo esta última diapositiva me llegaba a reír. Lo encuentro incluso medio cantinchesco. El doctor Ibarra me llamó antes para decirme que están conversaciones y que lo último es que le estarían proponiendo que volvamos a poder recetar con una tenía en la consulta. Pero no sé ¿en qué va? hasta dónde hay que seguir y cómo va a avanzar eso. Ok, doctor Xiomena, muchas gracias. Colegas, se les ofrece la palabra. El colega ya, tenemos un segundo micrófono para ello, ¿no? Bien, la verdad lo que decía el doctor, que día se hace el club de consulta, pasa a ser como un poco frecuente. Yo recuerdo el año 89-90, también se lo registró en una lista de medicamentos. Dentro de eso está, por ejemplo, el tormonil, otros medicamentos que son consecuencias. Felizmente eso se logró derogar. Por supuesto, lo reciente que lo mencionó el doctor, acerca del botox y el ácido hialurónico también. Hace poco estuve conversando con el doctor Sandro Sandretti, él estuvo a cargo del departamento odontológico,
y me dice, sabe que a mí no me consultaron nada, no tuve idea, incluso más, me pidió que por favor pueda contactar, tener alguna información, porque me dice la verdad que estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Para ir el debate, yo leo, perdón, Sí. para ir el debate de San Franco a una reunión que vamos a tener, que invito a todos los interesados de la Sociedad de Odontología Legal. Perdona. Perfecto, sí. Ahora, la verdad es que yo no tuve oportunidad de invitar a mis colegas, yo trabajo en asistencia pública. Y como bien claro dice el doctor, nosotros de pronto ocupamos todo tipo de medicamentos. ¿Ya? La emergencia sobre todo lo justifica. Y lamentablemente no tenemos restricción de los médicos, de los especialistas, ¿ya? Pero sí de pronto un doctor, perdón que lo diga así, por médico que tenga su carácter, una persona se atreve a cuestionar nuestro accionar donde no ha tenido una experiencia quizás específica o clínica de un caso que lo amerita. Por lo tanto, yo creo que, como dice el doctor claramente al final, esto merece rápidamente el repudio de todos. Es decir, todo significa que cada institución, colegio dentista, colegio médico, ¿ya? Incluso la institución de nosotros, yo estoy dispuesto a comunicárselo a mis colegas, ¿ya? Y hacer alguna declaración muy clara, ¿ya? Y es más, se lo voy a comunicar a la autoridad de asistencia pública. En este momento lamentablemente está muy cuestionada, pero sí podemos conversar con varios médicos al respecto, ¿ya? Yo creo que esto hay que reaccionar, pero de todos lados, ¿ya? Porque la verdad que ya es una, como decía al comienzo, está siendo una rutina que nos obligan a cierto articulado donde no tenemos ninguna injerencia, ¿ya? Por último, que lo que vivimos nosotros, que es lo que yo espero que nos consulte, ¿ya? Eso es lo que Gracias, colega. La colega. Doctor, permítame discrepar un poquitito, yo estoy mirándolo desde mi experiencia personal. Me ha tocado muchas veces de medicar, resulta que a veces solamente una sesión o dos sesiones con el paciente y él después se queda con 8, 10 pastillas, 12 pastillas que uno no sabe cómo las utiliza. En Chile, la más que claro que los pacientes no usan los remedios como uno los indica, a veces se los pasan al vecino. A lo mejor lo que se está intentando hacer, que es lo que hay que averiguar, porque no nos preguntaron, es qué es lo que se está intentando proteger. ¿Ah? Porque, por lo mismo que digo, o sea, como son nuestros pacientes, no nos tocamos las ventas de los ojos. Los pacientes toman los remedios como a ellos les parece, les sobraron 2 pastillitas de antibióticos y se toman una el día lunes y otra el día martes. A lo mejor lo que habría que hacer es con los químicos farmacéuticos que la prescripción sea exactamente la que uno va a necesitar. Si yo voy a atender a un paciente, o se dan 2 o 3 sesiones, que vendan 2 o 3 comprimidos. Parece que la ley de fármacos lo consulta ahora. Eso consulta. La venta, sí, por unidades. Ahora, usted también mencionaba que tenemos la posibilidad de un stop. A lo mejor uno podría en la misma consulta comunicar que uno está dando el medicamento y que el paciente se va a tomar la dosis que uno le está indicando. Sí, bueno, sí, eso podría ser, nosotros no estamos contra eso, pero en general usted ve que hay una serie de situaciones que, y yo creo que son más abundantes que esas que verdaderamente no nos limitan, porque a veces hemos tenido casos de tratamientos prolongados y entonces esto Claro, es una limitación. el problema es que esto ocurre solamente para los dentistas. Yo creo que en el caso que plantea la colega también le puede ocurrir a un médico, pero sin embargo el problema es hacia los dentistas exclusivamente. El colega ya, por favor. Una consulta. ¿De dónde nace todo esto? Porque varias veces se ha visto que nosotros pasamos con el tema del ácido hialurónico y siempre se está viendo como distintas causas como para limitar el quehacer odontológico. Entonces, ¿de dónde nace o qué es lo que están buscando? Como lo que decía la colega, ¿qué es lo que están tratando de limitar o controlar? Porque dentro de todo, a mí no me queda claro cómo, porque en este caso, para mí es una persecución hacia los dentistas de que no pueden hacer nada, de que tienen que seguir, por lo menos ir a la farmacia, esperar que la cosa corra y hacer todo. Entonces, hasta donde yo sé, yo me he preguntado lo mismo, ¿por qué? Pues si toda esta pregunta no entiendo por qué. Una receta mía con mi domicilio, mi parente, todas mis cosas, mi firma, y sin embargo ustedes ven la serie de anotaciones y el control. A mí me parece que el mismo doctor
investigarla. En las reuniones que tuvo, ¿quién le integraba y de dónde salió esto? De una comisión integrada por químicos, farmacéuticos y abogados. Pero si los dentistas no estuvimos ahí presentes, entonces ellos no saben. Yo creo que es de ignorancia también. ¿Sabrán de la autocorriente? Yo les preguntaría, ¿sabrán? ¿Creerán? Ellos deben tener más dentistas, tapamos el ojito 2 o 3 veces al día y punto. Ellos no vislumbran más allá. Y yo creo que ellos no vislumbran un paciente que llega a consultarnos porque tiene una tos terrible en este lado de la mejilla y no tiene nada malo aparentemente. Yo creo que es ignorancia. Porque una cosa es controlar el tráfico de estupefacientes, en que estamos todos de acuerdo, pero otra cosa es controlar y limitar y discriminar, como decía muy bien el doctor. Lo que señala principalmente el decreto es, o sea, no veo un control así de cuánto está consumiendo el paciente, estoy viendo otra cosa que va más hacia el carácter del dentista, o sea, la capacidad que tiene y las capacidades que tiene para actuar. Porque en este caso al paciente no se le está diciendo usted tome solamente o hágale caso, ni siquiera se está educando al paciente, sino que solamente a nosotros nos están diciendo no, ustedes no pueden hacer nada de esto porque no les compete. El fundamento de revago, como dice él, dice, ¿cómo se llama? Habiendo visto, detectado, observado, mal uso, algo así, una frase que está escrita por ahí en la carta, lo que salió en la página del capítulo. Yo pongo lo que dice el fundamento y no hay más fundamento que esa frase. Oye, la doctora. Pero el doctor, nuestra doctora. La doctora, dale. Un poco para como dijo la doctora, como profesional que soy odontopediatra, en realidad nosotros lo que me molesta es que nos están quitando ilusiones, porque antiguamente yo también podía ir y yo comprar el medicamento para uso profesional y no había ningún problema y yo manejo el medicamento en mi consulta, pero ahora en base a eso nos están quitando un montón más de atribuciones que teníamos. Antes yo lo podía hacer, pero ahora lo mismo, pero me lo están restringiendo. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos planteado hoy día y agradecerle al doctor Zucca que nos haya traído una ilustradísima información con respecto a la prescripción de estos medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer o podemos hacer? Es lo que me gustaría concluir en esta sesión, porque no hay información de cómo van las conversaciones del presidente del colegio con el Ministerio de Salud, quien sacó reglamento, resoluciones o modificación a lo que está establecido. Tampoco, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo en el cual nosotros actuamos reaccionando después del tiempo pasado para poder solucionar nuestro problema. Yo creo que debemos tener una actitud más agresiva en el sentido de actuar muy inmediatamente cuando pasan estas cosas, porque esto pasó en diciembre y quizá antes, en octubre, y vamos en enero. ¿Qué es lo que ha pasado en la parte de comunicación? Yo creo que debemos sacar una declaración a nivel de colegio o de autoridades, así como se decía, los decanos o Acheo y colegio de dentistas, que es la parte gremial, en la cual se diga lo que está pasando, porque si no nos van a nuevamente, perdonando la expresión, basurear, aplastar, disminuir a una profesión que con mucho orgullo digo tiene un estatus que hoy día muchos de los directores de hospital son dentistas y nadie nos dice de que no, es que no tenemos esto o no tenemos lo otro para ser un buen director. Yo creo que las personas que tienen las capacidades
para prescribir estos medicamentos y poder mantener al paciente en forma adecuada con la sedación o con la ansiedad que pueda presentar, yo creo que estamos capacitados. Tenemos los medios, nos han entregado las capacidades. Entonces, la verdad es que yo quisiera sacar como una resolución que podamos plantear dos de los que participamos en el consejo del Colegio de Dentistas, llevar una opinión de una reunión de capítulo que hoy día pueden estar viéndola casi toda la comunidad odontológica por medio del stream, llevar una resolución para que el colegio, la mesa directiva y el consejo salgan a hablar directamente en beneficio de lo que es el prestigio de nuestra profesión. Sí, yo pensé que, claro, ¿qué hacer, ¿no es cierto?, frente a la situación. Yo anoté aquí algunas cosas, fíjense, por ejemplo, un pronunciamiento oficial, informado y divulgado del colegio y de las sociedades científicas, por ejemplo, la sociedad de implantología, la sociedad de cirugía maxilofacial, la sociedad de periodoncia, en fin, todo lo quirúrgico, todo lo que de odontopediatría, todas las sociedades que tenemos que ir algo con el manejo de estos fármacos, de farmacología, opiniones de los profesores de farmacología, el profesor de cirugía, cómo se enfrentan los problemas, el profesor de patología, y después eventualmente consulta a la Contraloría General de la República como recurso, porque me acuerdo yo, ha habido varias situaciones, como decía el colega de la Costa. Yo conocí una en la clínica alemana, me parece, donde Jaime Augusto, sí, cuando estaba años atrás, sí, que era unos 20 años, hubo un intento de limitarle la prescripción de ciertos medicamentos. Y ellos hablaron conmigo, yo ya estaba en la cosa legal, y hicieron una presentación a la Contraloría, y la Contraloría dictaminó que era ilegal la disposición de la clínica y que los cirujanos dentistas estaban autorizados por ley para usar los medicamentos que fueran necesarios para su ejercicio, sin limitaciones de ninguna especie, decía el documento, que yo lo debo tener llegado por ahí para por el mismo Jaime Augusto. Después, opiniones de los profesores, como yo decía, de las facultades que nos forman, ¿no es cierto? Después, aparte de esas cosas, ya si hay que recurrir a otros medios, bueno, buscar, es más complejo, ya sería otra etapa, pero buscar apoyo de algunos parlamentarios que, por ejemplo, ahora vamos a tener un empresario a Raíz Bernal, ¿no es cierto?, que fue dirigente también del Colegio de los Hornos, vamos a tener un senador, ven también también ejerció la odontología y bueno, es una persona con la cual podemos conversar, que nos puede apoyar públicamente también. Pero yo creo que el primer esfuerzo debería hacerlo el colegio con un pronunciamiento, pero claro, planteando nuestras capacidades. Yo creo que, como usted lo dice, el colegio tendría que sacar una declaración pública, que quizás no quiere hacer mucha ola de esto, pero debería sacar una declaración pública y mandar un recurso a la Contraloría para que la Contraloría, como un órgano totalmente independiente... Porque ustedes ven que el Código Sanitario es clarísimo, que el espíritu del Código es que nosotros podamos ejercer nuestra profesión con la más amplia libertad, con las restricciones naturales, obvias, que nosotros siempre hemos respetado. Saben que yo, digamos, no silencio. Este decreto lo promulgaron en agosto. El decreto de octubre, antes parece que lo hicieron, pero empezó a elegir el 16 de octubre porque fue publicado en el diario oficial ese día. Claro, yo, ¿cómo se llama? Soy odoncista, bueno, ya no en general, pero yo ya más de un año he tenido problemas con mis recetas, o sea, yo receto generalmente alprazolam, cosas así, no el paciente de ortodoxia. Y ya varios, como 3 casos que los pacientes me han llamado por teléfono de la farmacia diciéndome que no le pueden vender el remedio porque no estamos autorizados, y eso no es de octubre, hace más de un año. Segundo, he tenido problemas también, como yo receto mucho, no
antibiótico por casos como el rodocita y hago un poco de cirugía también básica. He tenido problemas yo, mis pacientes me relatan en la anamnesis que tienen problemas de reflujo, acidez, y que su médico les receta omeprazol, que justo está sin la cantidad, sin las pastillas, y que consiste en ir a una consulta médica. Entonces yo les receto omeprazol en la misma, y que también he tenido problemas en la farmacia. Me han llamado los pacientes que el omeprazol no se puede recetar porque como cosas súper prácticas. O sea, yo me enteré de esto ya hace un año que tengo ciertos problemas con mi faceta. Que yo sepa, bueno, cuál es mi visión, entonces no hay ninguna prohibición para retirar omeprazol. Sí, y de acuerdo a la ley, si nosotros vamos a dar un antibiótico y además queremos proteger la guatita al paciente, podemos prescribir omeprazol y eso lo podemos hacer. O sea, que son imbéciles, de repente el químico farmacéutico, compadre, que no está ni ahí. Dice claramente que nosotros podemos prescribir lo que necesitemos. Es que esto del decreto 46 como que corrió antes que la farmacia que lo decretaran, porque yo tengo problemas hace más de un año con mi receta. Pero eso es porque el farmacéutico es difícil. Mira, yo supe de un caso que el farmacéutico decía que nosotros no podíamos recetar. Claro, entonces, pero él no le vendió el medicamento porque los dentistas no podían recetar. Pero ¿quién sabe quién es él? O sea, la ley te permite, y la verdad es que es ignorancia muchas veces. A ver, colegas, tratemos de ordenarnos porque hay colegas que están en streaming. Antes de ofrecerle la palabra al doctor Rivera Peralta, yo quiero leer intervenciones de colegas que están a través de la red. Entonces hay comentarios como nos pusieron la pata encima los médicos, resolución abusiva en consulta, casi nos tildan de narcos, es infamante. Otra, faltó pedir autorización a la policía para recetar un chiste al personal. Esperamos por lo menos un inserto en la prensa de parte de nuestro colegio. Y otro colega, qué sé yo, de otra generación, dice, y la causa será por la baja en el nivel de la profesión, por la proliferación de escuelas de odontología dudosas. Esas son algunas de las contribuciones de los colegas a través de la red. Doctor Rivera Peralta, usted va... Yo lo que quiero es agradecerle al doctor Choca la presentación excelente que hoy día. Yo lo que quiero es agradecer al doctor Choca la excelente presentación del día de hoy, que nos ha traído a recordar toda la historia del proceso en la entrega de medicamentos que ha tenido la profesión. Y me recuerda un hecho que realicé poco antes de las elecciones últimas que se produjeron en este país. Y le mandé una nota al presidente del colegio haciéndole ver que estimaría conveniente hacer llegar un documento macizo, académico, científico, técnico, de lo que es el cirujano dentista frente a la sociedad. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? Y llevárselo a todas las personas que se decían candidatos. Digo que se decían porque eran 9. Y exigir desde ya la recuperación de la condición de institución de derecho público del colegio para tener peso frente a la sociedad como condición básica. En segundo lugar, reforzar la condición de profesión médica, porque por ahí está señalado que la profesión odontológica es una profesión social. No es cierto, es una profesión médica, y por eso le pediría al doctor Choca que en su síntesis final que hizo refuerce el origen médico de la profesión odontológica. Y por otro lado, lamentablemente, nosotros tenemos culpa, porque cometemos errores que a veces los creemos lícitos, como por ejemplo un letrero
empecé a reclamar al colegio de hace varios meses atrás, 4 o 5 meses, que ocupaba casi todo el frente del colegio y decía que el colegio odontólogo defendía con dientes y muelas la... Yo digo, creo que se puede decir las cosas en otra forma, que eso no nos lleva a prestigiar, sino que nos lleva a desprestigiar. Y por último, yo tengo un pensamiento en este instante que lo comenté esta mañana con el doctor Choca telefónicamente. ¿Qué se busca con esto? Y yo soy mal pensado y pienso que si en poco tiempo más vamos a tener la reforma de la educación superior, ¿no será que se quiere volver a disminuir el número de años de estudio de la profesión odontológica? ¿No será que eso nos vaya a llevar a un reconocimiento como profesión paramédica? Creo que tenemos que estar alerta. La situación la encuentro trágica, por decirlo menos. Y nuestra profesión es una profesión limitada, reconozcamos. Estamos en un territorio bien definido, pero al mismo tiempo nos limita. Y ahora hay una limitación más. Y con tanta limitación podemos llegar a perder la calidad que hoy día tenemos. Así que creo que la profesión toda se una y elabore un documento macizo señalando lo que somos, para dónde vamos, de dónde nos venimos, y no por nosotros mismos, sino la comunidad que tenemos que atender, y especialmente a la madre poseída. Muy bien. Muchas gracias y perdón. Doctor, primero voy a tomar una conversación del doctor Horacio Rivera. El tema de cómo estamos disminuyendo los colegios profesionales y cómo dejamos de ser corporaciones de derecho público a ser reducidos a simples sindicatos, que eso es lo que son. Ni siquiera y peor que eso, porque los sindicatos, por ejemplo, lo hemos conversado en las reuniones de consejo, en el caso de los colegios que son de provincia y tienen que pedir permiso en los hospitales para ir a las reuniones, ellos no tienen un fuero sindical como si tienen los sindicales. Nosotros somos una cuestión que estamos peor que los sindicales. Y ese es un tema que es fundamental. Yo estuve el día martes en la reunión de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios y uno de los temas centrales que se está discutiendo es cuál es la estrategia que va a tener la Federación de Colegios Profesionales para devolver a los colegios profesionales el rol que tuvieron. Porque lo que ocurre es que hay cosas que cuando uno no conoce hasta parecen normales. Por ejemplo, un caso, contaba el presidente del Colegio de Contadores, que la OCDE se había acercado a ellos para consultar por el control que tenía el Colegio de Contadores sobre los contadores en Chile. Y la verdad que el mismo control que tiene el Colegio de Dentistas sobre los dentistas, ninguno, porque una afiliación voluntaria. Y la gente de la OCDE estaba espantada, porque ¿qué es lo que les preocupaba a ellos? Que Chile, dentro de los países de la OCDE, supere los niveles de lavado de dinero que existen en la OCDE. Y para lavar dinero se necesita un contador, se necesita un abogado. Y nosotros en el Colegio de Contadores no tiene ningún control sobre los contadores. Entonces, eso es un tema central. Yo creo que eso ha liquidado a todas las profesiones. Más aún, al margen veíamos que hay varios países, no podría decir que todos, pero varios países donde las universidades dan los grados académicos, pero el título para ejercer lo dan las asociaciones profesionales, que son los colegios profesionales de otros lados. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, si yo trabajo en California, para poder ejercer en California tengo que acreditar en la ciudad que está en California. Y me sirve solo para California, porque si me voy a ir a Nueva York, tengo que hacer todo el proceso de nuevo. Entonces, la desregulación que hay aquí, en todo orden de cosas, permite
todas estas situaciones. O sea, permite, por ejemplo, que el día de mañana viene un ministro con su secretario y se le ocurre que no va a poder recetar más antibióticos y punto. O sea, y el colegio, lamentablemente, su estrategia es conversar. Nunca reaccionamos con firmeza. Yo creo que ha llegado el minuto que el colegio empiece a cambiar su estrategia. No podemos seguir conversando y para que nadie se vaya a enojar, porque la verdad es que cambiar el piso con nosotros. Porque lo que dice el colegio es que está en la red, es cierto. Al colegio médico, como decía el doctor Sioca, no se atreverían jamás a hacer una cosa así, porque dura el día del ministro de salud que hay. Se hace una cosa así. En cambio, el colegio médico, o sea, el colegio aquí está lo mismo. Se les pone cualquier exigencia a las consultas dentales, que no existe en ningún país desarrollado del mundo, la exigencia que está pidiendo los dentistas para tener su consulta, la que se nos pone en Chile, se aguanta. Se nos impide recetar un medicamento, se aguanta. O se conversa. Y la verdad que conversamos, como decía el doctor Rosenberg, se está conversando desde octubre y ni siquiera sabemos lo que está conversando ni consejo. Esa es la verdad. O sea, aquí avanzar la conversación. Entonces yo creo que pasa por ir cambiando también nuestra mentalidad y que este individualismo que es tan característico de los dentistas no nos sirve. Si no actuamos todos en conjunto, no sirve. Nos van a seguir poniendo la pata encima con una y otra cosa indefinidamente. Eso lo quería aportar, respaldar un poco lo que decía el doctor Horacio Rivera, que la condición de colegio profesional es clave. Mientras sigamos así, la verdad es que menos con sindicato es re poco lo que cortamos. Sí. Gracias, doctor Cousiño. Yo les pediría, colegas, esta presentación del doctor Sioca nos sirva para ir poniendo los temas sobre la mesa. Yo insisto, me agrada sobremanera la presencia de colegas jóvenes. Queremos tener más colegas jóvenes en el colegio. ¿Ya? Colegas, el doctor Cousiño, que tiene un gran espíritu joven, ¿ya? Es el consejero más joven, uno de los consejeros más jóvenes de nuestro colegio. Eso no puede ser. Parece bien. ¿Ya? No puede ser. ¿Ya? Necesitamos que los colegas, ¿cierto?, empiecen también a asumir su pega, ¿cierto?, para reemplazarnos. ¿Ya? Y esperamos que así sea. Queremos ver a hartos colegas jóvenes participando, queremos ver a hartos colegas jóvenes trabajando fuertemente en el tema de la odontología legal, queremos a hartos colegas jóvenes trabajando en las temáticas de hacer más grande la profesión. ¿Ya? Queremos a hartos colegas jóvenes en el tema gremial. ¿Ya? Y eso es una cosa, ¿cierto?, que se requiere. ¿Ya? Un dato al margen. Hay una ISAPRE que es de los médicos, más vida. Revisen cuando habla de los prestadores. Para buscar los dentistas tenemos que ver donde dice profesionales no médicos. Listo, colegas, le agradezco mucho, agradecemos mucho al doctor Sioca su presentación. Estamos un poco tarde, yo quiero poner sobre la mesa, ¿cierto?, para que lo vayamos discutiendo. Tenemos las redes sociales, tenemos la presentación, digamos, tenemos nuestra página en Facebook, tenemos nuestros correos. Contestemos los correos y opinemos a través de los correos. Colegas, ¿qué pasa con el tema de los aranceles? Ya, me gustaría pedir una opinión solamente a quien quiera sobre la conveniencia o no de poder eliminar los aranceles del colegio. ¿Alguien quiere hacer su opinión? Ahora no sacamos nada. A ver, el colega quiere hacer una opinión, que vamos a hacer la opinión al respecto y señalarles que la próxima reunión que tenemos ya es en marzo, porque en febrero siempre hacemos un pequeño receso. ¿Ya? Colega. Que debemos avanzar en vez de retroceder. De hecho, yo estoy... Está bien, está bien. Ya, yo todos los años me presento al colegio dentista y trato de conseguir los aranceles. Este año no tuve respuesta. ¿Ya? La verdad no hay. Claro, después me enteré que no había. Y dentro de nuestro ADN ya está el arancel. Ya están nuestros pacientes. Así que yo creo que si queremos avanzar un poquito o mantenernos lo mismo, ¿no es cierto? Eso tiene que ser exigible.
Creo que No sacamos nada. Bueno, un gran mensaje para nuestros colegas, el doctor Cousiño, el doctor Rosenberg, que son nuestros consejeros nacionales. Tienen una reunión de consejo este día 13. Este lunes espero que puedan firmemente, ¿cierto?, poner en la posición de los colegas de nuestro capítulo. A ustedes, colegas, muchas gracias. Ya, y a quienes nos siguen, nos han seguido a través del streaming también, muchas gracias. Y será hasta marzo. Nos seguimos viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya, bravo.